La historia clínica por problema o orientada por problema es una forma de abordaje del paciente a través de una aproximación integral al individuo. Prestar atención continua a todas las quejas del paciente y coordinar los métodos diagnósticos para lograr un diagnóstico acertado. Los objetivos de la historia clínica orientada por problema es la integralidad de la atención médica, detectar enfermedades que aquejan al paciente y enfermedades asintomáticas en estadios tempranos, prepatogénicos, e incluso en los pacientes. ¿Para qué la historia clínica orientada por problema? Porque permite un manejo eficiente, un acceso a los datos del paciente de manera rápida, registro continuo de la evolución de los problemas que tiene o las enfermedades que tiene el paciente, se estima un patrón de consulta a la población y un soporte de medicina preventiva, educación médica continua a los médicos y personal de salud y una investigación apropiada de las diferentes enfermedades que afectan al ser humano. La historia clínica, a través de ella se estudian las enfermedades que aquejan a los pacientes, las enfermedades asintomáticas en estadios tempranos, reconocimiento a través de los problemas que dice el paciente tener, se hace una enfermedad actual, se describen los antecedentes personales, antecedentes familiares, se identifican riesgos, se revisan los aparatos y sistemas del interrogatorio y el examen físico como una historia tradicional. A través de la historia entonces logramos establecer varios problemas para el paciente que pueden ser físicos, biopsíquicos, sociales, de manera que el paciente es visto en una unidad biopsicosocial, reconocimiento de los problemas, antecedente, identificación de los riesgos del paciente. Abordar el proceso de salud en una interrelación en el contexto social de la familia, el trabajo, la comunidad, a través del reconocimiento de diferentes problemas que se presentan en el paciente. La historia clínica entonces es un instrumento a través del cual se lleva un registro sistemático de las diferentes quejas del paciente, que tiene como misión fundamental atención al individuo y a la familia, ordenar los datos que se manejan en las consultas para que su lectura sea fácil y rápida, interpretación y toma de decisión por parte del médico, garantizar la continuidad de la atención médica y que pueda ser la información manejada por todos los profesionales de salud. La historia clínica debe ser eficiente, tiene que estar disponible cada vez que se necesite, que exponga de manera eficiente los datos en forma veraz, el informe adecuadamente sobre la evolución del paciente, ofrezca información exacta a los auditores o en el caso de situaciones médico-legales y sea compatible con la informatización. Sin embargo, esa historia, la tradicional, no se cumple en la mayoría de los casos. Es por ello que el doctor Pedro Laén Entralalgo decía en su definición de una historia clínica, es el documento fundamental y elemental del saber médico donde se registran completa o parcialmente la experiencia del médico y su relación técnica con un enfermo determinado, a través del cual se logra la ciencia. El concepto de ciencia se refiere a conocimiento racional, sistemático, verificable, perfectible. La ciencia viene del latín scientia, conocimiento, es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis y se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. La edición del el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
En relación a salud, el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el equilibrio biológico, psicológico y social de un individuo, sentimiento de bienestar difuso y genérico utópico, equilibrio y adaptación de un organismo con el medio ambiente. La vida es una adecuación al presente. El equilibrio dinámico, completo, dialéctico, donde la medicina no es individual, sino una ciencia social. Si hacemos una revisión histórica de lo que es la historia clínica desde la antigüedad, el canon médico chino, Nei Qing, hace 4500 años antes de Cristo, hablaba de que la historia clínica debe estar enfocada en un interrogatorio, observación, palpación y ocultación. En Babilonia, el Barú interrogaba y detectaba señales que indicaban el pronóstico y el Ashiput daba el tratamiento mágico. En India, Susruta estudiaba a su acompañante, su ropa, lenguaje, semblante, interrogaba, palpaba, analizaba su orina y el olor de su transpiración. Posteriormente, los egipcios, a través de los papiros, se demuestra cómo se conducía la medicina en aquellos siglos. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, establece en sus libros 1, 2, 3 de las epidemias el abordaje de las diferentes enfermedades, las catástasis, descripciones clínicas precisas, minuciosas de las enfermedades, llegando a un diagnóstico, pronóstico y tratamiento que reflejan la capacidad y sabiduría del médico. El Rufo de Efeso, en el siglo I después de Cristo, escribió el primer tratado de interrogatorio médico dándole mucha importancia. No se debía confiar únicamente en los signos físicos. Había que interrogar y conversar con el paciente. Areteo de Capadocia reescribió causas, signos y tratamientos de la pleuresía, neumonía, tétanos y diabetes. Diferenció la parálisis cerebral de la espinal y la psicosis de la maníaco depresiva. Claudio Galeno, 130 a 200 años después de Cristo, estudió anatomía, fisiología, patología y perfeccionó su agudeza diagnóstica y el arte y la discusión clínica. Las enseñanzas de Galeno persistieron por más de 15 siglos. Posteriormente decae el interés hasta la Edad Media en el siglo XIII, cuando comienza el siglo XIV y el siglo XV aparece Taddeo Alderotti, escribe literatura conciliar, concilium, consejo, nombre medieval de la historia clínica de interés práctico y teórico. Durante el Renacimiento, observatorio, visión individual. En el siglo XVI, la publicación de la historia clínica anatomopatológica. En el siglo XVII y XVIII aparecen las publicaciones de los libros de historia clínica de Bine, Bonnet y Morgagni. Y en el siglo XIX se desarrolla a plenitud el método anatomoclínico. El hallazgo anatómico de la autopsia se convierte en un verdadero fundamento del saber médico, practicado por Lenné, Broca y Charcot. La historia clínica, entonces, desde esos momentos se divide en una historia clínica fisiopatológica, trata de simbolizar una enfermedad, introduce cifras mesurables como es la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, el electrocardiograma, el electroencefalograma, etc. Esto Wunderlich y Friedrich fueron los precursores de esta historia fisiopatológica. La historia etiopatológica determina la apariencia y curso de la enfermedad por el agente etiológico. La historia biopatológica y la antropopatológica, tipo constitucional, estimación de los aspectos sociales de la enfermedad, ahí son Viola, Martinio, Kresmer, Bonnat, Freud y Goldstein. Y finalmente, en el siglo XX, aparece en 1960, la historia clínica orientada por problemas del Dr. Lawrence Witt. El Dr. Lawrence Witt de la Universidad de Vermont, microbiólogo, educador médico, fue un crítico agudo de la realidad
asistencial de los hospitales norteamericanos. En la década del 60 del siglo pasado propuso un nuevo modelo de historia clínica denominada historia clínica orientada al problema y que fue instituida en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 1969. La historia clínica del doctor Witt estaba fundamentada en la base científica humana de la medicina como ciencia, una forma debe ser coherente, sistemática del conocimiento que acepta y explica la realidad y predice la conducta y la controla. Concordancia con el ex artes de la medicina, en la ley del arte, claridad debe ser legible, integridad debe estar íntegra, estructurada, interna y sistematizada. El doctor Lawrence Witt, el irlandés, de origen irlandés, especialista en taxonomía, señaló: mucho se ha escrito acerca de la medicina como ciencia y de los médicos como científicos. Poco se ha hecho específicamente para auditar a los médicos, a la calidad de la medicina, a las instituciones de un modo rutinario para determinar en términos prácticos cuán científica es la atención médica que hacen los médicos con sus pacientes. Eso es la auditoría médica. Muchos médicos tienen que ser sometidos a auditoría para ver si lo que están haciendo es arte, ciencia o está lo que la práctica en realidad se aleja de la ciencia. No alcanza un médico con atender bien a los pacientes. La práctica médica debe ser comprobable y sujeto a auditoría, porque como todo ser humano, el médico tiene posibilidades de errar. Errar es humano. Por lo tanto, debe de ser verificable su accionar como médico, debe ser auditable. Esos eran los principios que el doctor Lawrence Witt buscaba con la historia orientada por problemas. En relación a la característica de la historia clínica tradicional, los datos se agrupan de acuerdo a su fuente de recolección: notas médicas, notas de las enfermeras, informes de especialistas que consultan, etc. No se registran problemas. En algunos casos se obvian problemas del paciente. Para encontrar información es necesario leer toda la historia clínica. Es complicado seguir la evolución de un problema. Es dificultoso realizar el cuidado preventivo del paciente y es difícil de informatizar. De manera que por ello el doctor Witt introdujo el concepto de la historia orientada por problemas. Es un concepto que enfoca la atención del paciente a partir de una lista de problemas por resolver. De cada uno de estos problemas se elabora un plan diagnóstico terapéutico que se va a ir desarrollando en la medida que el médico va asistiendo al paciente. Sus avances en el seguimiento se anotan en el progreso clínico de la historia, relacionando directamente con los problemas. La historia clínica entonces está orientada por problemas según objetivos principal es mejorar la calidad de atención de los servicios de salud, mejorar e incentivar el uso del método científico en el proceso y la teoría del diagnóstico y en general en todos los actos del médico, facilitar y mejorar la formación del futuro médico. Aquí están dos médicos famosos, el doctor Sir William Osler, padre de la medicina interna, y el doctor Claude Bernard de Lyon, francés, quienes en su historia médica se centraron en la atención del paciente, de los problemas del paciente como una unidad biopsicosocial. Decían: los médicos ven enfermos, no ven enfermedades, dándole la connotación de la importancia que tiene de conocer el individuo más que la enfermedad. De manera pues que la historia clínica por problema está fundamentada en creación de una base de datos, la lista de problemas, plantear una hipótesis, refutar esa hipótesis a través de los estudios que hace el médico, planes diagnósticos y terapéuticos, evolucionar los problemas y
la validación del sustento científico a través de la búsqueda en la red, en la información científica de lo que está haciendo